preguntando quién es esta carita nuevecita que aparece en mi pantalla, y si es que aún no me conoces de mis otras plataformas como es TikTok e Instagram, tranquila que yo te explico. Yo soy Nani, soy una latina que actualmente vive en India con su esposo indio de religión hinduista. Y durante toda esta temporada en este canal vamos a ver cómo es la supervivencia de una latina aquí en India, nuestros choques culturales que son muchísimos, y si sobrevivimos a la India. Y espero que sobrevivamos a la India. Pero pues queremos que nos acompañen. Este es nuestro primer video. En este primer video estamos haciendo un tema que nos han pedido muchísimo. Así que les dejamos el tutorial completísimo, el más completísimo de la vida, para que ustedes rellenen su visa a India sin problemas, sin dificultades, y no cometan los errores que yo cometí, porque sí, yo cometí muchos errores. Este video es para que ustedes no lo cometan y tengan su visa así de rapidito. Entonces, empezamos, vamos a darle. Apúntele bien. El primer paso para obtener tu visa India es ingresar a la página web eVisa India Online. Les estoy dejando el link en la cajita de descripción. Una vez que estemos en la página, nos vamos a ir hasta la parte inferior de esa página y vamos a clicar donde dice Aplique aquí para la eVisa. Ahora nos aparecerá la aplicación para la eVisa y nos pedirán ciertos datos, como nuestra nacionalidad. En nuestro caso es peruana, así que colocaremos Perú. Nuestro tipo de pasaporte, el pasaporte ordinario o normal. Y el aeropuerto al que llegaremos, que hemos marcado Delhi Aeropuerto. Nuestra fecha de nacimiento. Y una vez que hayamos completado eso, nos van a pedir nuestro correo electrónico. Además, tenemos que volver a ingresar nuestro correo electrónico porque será el único medio por el cual nos contactarán. Y tenemos que seleccionar qué tipo de visa necesitamos, la de 30 días, 1 año o 5 años. Yo coloqué la de 5 años. El motivo de la visita, que fue para recreación, y nos van a solicitar que rellenemos qué día estamos llegando al aeropuerto de Delhi aproximadamente. Yo coloqué el día 12 de septiembre, el código de seguridad, y puse el clic en que acepto todas las condiciones y he leído todos los términos. Ahora rellenamos según nuestro pasaporte. Nuestros datos: surname es nuestro apellido, nuestro nombre, si hemos cambiado de nombre alguna vez, nuestro género, si somos mujeres o hombres, nuestra fecha de nacimiento, nuestra ciudad de nacimiento, que en este caso sería Lima, nuestro país de nacimiento, según donde haya nacido, en mi caso Perú, y el número de DNI, RUT o cualquier tipo de identificación que ustedes posean. La religión, yo coloqué y tienen varias opciones, puede ser cristiana, católica u otros. Si es otros, tienen que especificar qué tipo de religión pertenecen, si tienen alguna marca visible y el grado de educación que tienen. En este caso pusimos otros, ya que seleccionaron el país, eso queda como defecto, y podemos colocar si es por naturalización o por nacimiento nuestra nacionalidad, es decir, nos casamos con alguien, adquirimos su nacionalidad o nacimos con esa nacionalidad. Si alguna vez adquirimos la visa anteriormente, no. Y vamos a completar detalles de su pasaporte, como su número de pasaporte, el lugar donde ustedes tramitaron su pasaporte, en este caso Perú, el día que fue emitido su pasaporte, en este caso yo puse 1 de septiembre de este año, y la fecha de expiración, que normalmente en Perú los pasaportes duran 5 años. Así que igual fíjense en la fecha de expiración que se encuentra en su pasaporte porque tiene que ser exacta. Y colocamos no, porque no tenemos otro tipo de pasaporte válido. Guardamos y continuamos. En la siguiente página nos van a pedir nuestra dirección. Para eso debemos colocar la calle y número de nuestra dirección, la ciudad, que en mi caso fue Lima, el país, Perú, el estado, provincia o distrito, según dependa su dirección. En mi caso puse Lince, y el código postal. El código postal lo encuentran en Google, ponen la ubicación de su distrito o departamento y les va a salir el número de código postal. Su ubicación actual, si es que cambiaron de domicilio, la ciudad y rellenan el distrito.
Luego les van a solicitar los datos familiares, el nombre de su padre, la nacionalidad de su padre, en este caso fue peruano, si hubo nacionalidad previa. Si no hubo nacionalidad previa, no tienen por qué marcarlo. La ciudad donde nació, en este caso Lima, el país donde nació, en este caso Perú. Luego nos van a solicitar los datos de la madre, como el nombre, nombres completos, la nacionalidad, en este caso peruana, si tenía una nacionalidad previa, el lugar donde nació y el país donde nació, que también es Perú. Debemos rellenar nuestro estado civil. En este caso yo coloqué soltera. Y nos preguntan si nuestros padres fueron pakistaníes. La respuesta es no. Y nos van a preguntar acerca de nuestra ocupación. Nuestra presente ocupación, yo coloqué journalist o periodista y el lugar donde trabajan, en este caso puse latina. En la dirección de su trabajo, y les van a preguntar si ustedes son militares o no. Ustedes coloquen no. Algo que, por ejemplo, yo me olvidé fue el teléfono, pero no pasa nada porque lo pueden completar, les va a aparecer en rojo. Y siempre guardar y continuar. Luego nos va a aparecer los detalles de la visa. La visa es la e-visa electrónica y va a ser para 5 años. Nos preguntan qué lugares pensamos visitar. Nosotros colocaremos Delhi, Mumbai, Agra, y hay una segunda línea si es que hay más lugares que deseas visitar. Nos preguntan si hemos reservado algún hotel. Si reservaron, pongan sí. Si no reservaron, pongan no. La duración de la visa de 5 años, de múltiples entradas, y que nosotros entraríamos por el aeropuerto de Delhi. Y saldríamos por el aeropuerto de Delhi o por cualquier otro aeropuerto. No hay ninguna diferencia. ¿Hemos visitado India antes? No. ¿Tenemos algún permiso para extender nuestra visita en India? No. Y también nos van a preguntar si es que hemos visitado algún país en los últimos 10 años. Y pueden dejarlo en blanco si es que no han visitado ningún país, no pasa nada. Podemos colocar el nombre de la persona que nos va a recibir en India, en la dirección de la persona, según figura en su pasaporte o en su Aadhaar card, el estado donde esta persona se encuentra, en este caso pusimos Delhi, el distrito pusimos New Delhi, su teléfono celular, un nombre de referencia en Perú, la dirección de la persona en Perú y el teléfono celular de la persona en Perú. Después de haber terminado eso, vamos a colocar guardar y continuar. En la siguiente hoja pongan no a todo. Nos preguntan si hemos sido perseguidos, arrestados en nuestro país. No. Nos preguntan si nos han rechazado anteriormente la visa o hemos sido deportados. No. Si hemos estado involucrados en tráfico humano, en cibercrimen o en cualquier otro tipo de delito, coloquen no. Cliquen en yo acepto, guardar y continuar. Esta es la parte más importante por la cual rechazan visas, y es el formato del pasaporte y el formato de la foto. Para subir la foto nos piden que sea en formato JPG con un tamaño de 10 kilobytes, pero no máximo a 1 megabyte, y 350 por 350 megapíxeles, que esté clara, que no haya ningún objeto. Subimos la foto, la cargamos y nos da la opción de poder centrarla y poder mostrar la carita. Guardamos, continuamos y nos va a dar la opción para el pasaporte. Tenemos que tomar una foto clara del pasaporte en formato PDF que tenga un tamaño mínimo de 10 kilobytes pero máximo de 300 kilobytes. Y debemos que subirlo de forma clara, que sea legible. 2000 años más tarde. Ahora viene una de las partes más importantes de la visa, que es el pago. ¿Por qué es tan importante? Porque no importa cuántas veces tú rellenes el formulario, si no se realiza el pago, no estás aplicando realmente para la visa. Entonces, ¿cuáles son los 3 medios de pago? A través de una tarjeta de crédito o débito, sea esta de India o del exterior, a través de PayPal, pero cobrará una pequeña comisión,
Y la tercera forma es a través del Banco Estatal de India. Para esto, la persona que paga tiene que ser de India y tener un número de cuenta afiliado. En cualquiera de estas opciones se hace de manera inmediata, llega el mensaje de confirmación y luego nos van a confirmar si el pago es exitoso para la visa. La visa fue aprobada. ¿Cuándo sabemos que nuestra visa fue aprobada? Señor del Chai, no me deja terminar de grabar. ¡Cállate, señor del Chai! Cuando en un lapso de 24 a 72 horas se nos envía al correo que hemos indicado un documento que tiene un código QR y un número de aplicación y tiene que decir que la visa ha sido aprobada. Después de eso no existe ningún problema y tenemos pase libre para entrar ahí. Y ahora sí, espero haber absuelto todas tus dudas, que ya tengas la vista en la mano y que te vengas directito para la India. Y como ustedes saben, yo ya estoy casada aquí en la India, viviendo aquí en la India, así que si ustedes quieren más información acerca de los vuelos, los documentos, etcétera, no se olviden de ponérmelo en los comentarios para poder crearle más contenido para todos ustedes y poderlos ayudar a llegar a India. Un besito muy grande desde India.